primero vamos a presentar a una bella, a una hermosa, a una persona que ya le tengo un cariño especial. Ella es Jessie de Chismecito Channel. ¿Cómo estás, mi Jessie hermosa? Ella, claro, ella es especialista en la farándula, en los famosos, en el chisme, pero eso está más fuerte, mi Jess. Aquí no vamos a ir en el chismecito. Sí, esto es más profundo, más tenebroso. Bien. Muchas gracias por invitarme otra vez aquí a tu canal, Grisel. Saludos a tu comunidad tan bonita. Ya estoy lista para platicar, para aprender también de ustedes, que son expertos en este chismecito conspirativo. Ahorita nos cuentas por qué te interesa este tema. Ya sabemos que te gusta el tema de conspiración, ya nos has compartido muchos temas en tu canal, también de este. Hoy nos vas a platicar más profundo, pero nos gustaría, o a mí me encantaría que nos compartieras por qué estás muy interesada en este tema. Pero antes vamos a invitar a otro experto, a otro que él se va más a la línea espiritual, esotérica, energética, en lo que nos movemos en la espiritualidad, de saber por qué pasan estas cosas. Y tenemos a nuestro querido Alex del show de Alex TV. ¿Cómo estás, mi querido Alex? Bienvenido, buena noche. ¿Cómo estás, Grisel? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hola, Jessie, buenas noches. Hola a todos del chat, muchas gracias por invitarme. Hola, buenas noches. Pues sí, mi querido Alex nos va a presentar esta parte que también él tiene más o menos de especialidad. Él nos comenta para él qué es esto, la espiritualidad, la tierra, la conexión, el yo, el creador, algo más interno, pero obviamente no está tan peleado con estos temas. ¿A ti qué te parece, mi querido Alex? ¿Cómo está este asunto? ¿Cómo lo ves el tema de Sean Dean? Pues es algo que creo que no es nuevo. O sea, es algo que ha estado pasando por miles de años y sin ahondar mucho en el tema, para darle oportunidad a Jessie que nos platique primero, creo que es definitivamente hay un intercambio de energía y un tema de deidades, de relaciones simbióticas con otras entidades de baja frecuencia. Pero ahorita lo explicamos a detalle. Claro. Sí, ya tengo aquí unas preguntas que están fuertes. Mi punto de vista es que están fuertes, no por ustedes, yo sé que ustedes lo van a tomar muy bien, sino porque ya sabemos cómo nos limita la plataforma, ya sabemos que para la gente también podría ser un tema muy escabroso, para nosotros no lo es, pero hasta cosita me da, mira, hasta escalofrío me da. Pero bueno, Jess, ¿por qué pasó esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo empezó este show? ¿Tú qué crees que haya pasado para que de pronto se le cae el imperio al señor Sean Diddy Combs? Pues es que mira, yo creo que también esto del universo, todas las verdades caen por su propio peso. O sea, siempre va a llegar un momento en que se va a exponer las cosas. Y también creo que, como tú estabas platicándome, creo que también esa es otra perspectiva de que ya con este nuevo orden que viene, quieren empezar a limpiar casos o personas. Yo creo que también puede ser hasta ¿cómo le podemos decir? Un chivo expiatorio quizá, para tapar otras cosas, o se quieren deshacer de él los poderosos, los Tuluminatis también, porque ya no les sirve. Es que ya no sabe uno, ¿verdad? Porque puede uno verlo como que, ay, qué bueno, está saliendo toda la luz, viene un cambio de conciencia, pero también puede ser por otro lado de esta gente que está ahí manipulando la situación, moviendo los hilos en la Matrix, que ya les sirva esto y nos quieren meter otra narrativa, pues, ¿verdad? Entonces, claro. Bueno, lo que yo también puedo creer, porque hay veces cosas, bueno, yo he visto dentro del sistema que hay veces que no puedes hablar las cosas al 100%, siempre hay una situación que, bueno, siempre está la Matrix que te silencia, por ejemplo, aquí en las plataformas, ¿no? Entonces, ahorita que está saliendo todo esto a la luz, que se ve todo que así como que tan muy facilito, ¿no? Que la gente está hablando, que la gente está exponiendo, y yo a veces digo, ¿por qué tan fácilmente se está abriendo esto? Si antes o hemos visto en el pasado que cuando alguien empieza a hablar es silenciado. Entonces también como que tengo cierto, pues sí, así como que la duda de qué onda, ¿no? Qué puede estar pasando ahí. Pero qué bueno, aparte qué bueno que están saliendo estas situaciones, porque antes eran teorías de conspiración y nos juzgaban de Lucas. Y hay gente que está...
perdón, rápido, bueno, hay gente que está siendo abusada y pues maltratada y todo esto. Entonces sí, qué bueno que está saliendo todo esto a la luz y que también nosotros y la gente deje de fanatizarse con estas figuras. Es muy importante esto y tú conoces muy bien el fanatismo dentro de la farándula. Lo sabes muy bien. Hola, saludos. Bueno, vamos con Alex. Primero vamos a comentar rapidísimo porque son buenos comentarios. Shadow fue por los tránsitos astrológicos de la carta de Didi que salió todo eso a la luz. Ah, caray. Ah, caray. Sí, Ah, sí, caray. puede Eso, ser, sí. Sí. Elida, ¿cómo estás, Elida? Buenas noches. Didi, solo una gota en el océano. Totalmente de acuerdo. Sí, O sea, sí, la punta solo. del iceberg. La punta Sí, del claro. iceberg de lo ¿Cómo estás, mi querida turbio. Lili? ¿Cómo estás, mi querida? Turbio, muy turbio. ¿Cómo estás, mi querida Lili? Entonces, Alex, a tu punto de vista en estos temas profundos, que sabemos que hay un control en este mundo, hay control de masas, y estos personajes, tal cual yo lo veo también, como dice Jessie, un chivo expiatorio. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas que hay en este sistema? ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué se cayó un personaje poderoso? Porque así como estamos viendo, tenía un cierto poder. Sí puede ser eso, sí puede ser simplemente que lo seleccionan para tomar la culpa y un poquito distraer la atención. Sí también creo que se está cerrando el camino del sistema y cada vez buscan más alinearnos, o sea, acercarse más a nuestra vibración para ofrecernos cosas que aparentan ser lo que queremos. De esto lo que se le dice el nuevo orden mundial, pero que realmente no lo son, o sea, que siguen cumpliendo su agenda, ¿no? Entonces, se nos atoró, mi querido Alex. Sí, se nos atoró. Bueno, ¿qué te parece, Jess? Que abundes un poquito más. Fíjate que me encantó lo que acabas de decir. Antes nos tiraban de conspiranoicos, nos decían que estábamos medio locos, paranoicos, veíamos de más, que esto no era cierto, no era nada verdad. Hoy ya no está conspiranoico ni loco. Hoy ya resulta que es todo una verdad. Sí, pero bueno, que si siga, continúa. Ajá, sí, que siga, Alex, interesante. y ahorita vamos contigo, sí, o los dos respondemos eso. Una disculpa, se me hace que estoy en un lugar que el internet de repente se va, pero ahí me avisan si me voy. Pero creo que me quedé en lo que les decía, que el sistema está buscando alinearse un poquito con nosotros y sí nos queda la impresión que hay justicia y entonces salen este tipo de situaciones, ¿no? Si les parece bien, a mí me gustaría empezar cómo empezó esta persona. Yo la verdad supe de él hace tiempo porque yo sí seguía mucho a un rapero que a mi gusto es muy talentoso, que trascendió hace mucho, que era Biggie Smalls, Notorious B.I.G. ¿No lo ubican? No, yo no sé. Era uno muy robusto él, que fue cuando Tupac fallece y fue más o menos al mismo tiempo, por ahí del año 96-97, que se decía que estaba la guerra entre Nueva York y Los Ángeles y todo de raperos. A mí personalmente, Biggie Smalls, Notorious B.I.G. sí me gustaba su rap. Era un poeta y Didi lo firmó en 10 segundos. Dice que lo escuchó 10 segundos y dijo, este cuate es súper talentoso. Ahí fue cuando yo supe de Didi. Didi ahí ni siquiera era conocido, él no era rapero, era más manager de talento, descubridor de talento. Estoy hablando por ahí del año 95, 96, por ahí. Y luego, pues es cuando él ya evoluciona y todo, y se vuelve muy conocido, y luego creo que anduvo con Jennifer López y todas estas situaciones, ¿no? Que ya conocemos, que se cambió el nombre de Puff Daddy a Puff Diddy y no sé qué tanta cosa. Pero a mi gusto aquí el tema es por qué estas personas caen en estas situaciones. Es por su necesidad de poder, de adoración, de dinero, pero más de adoración. Ellos tienen una necesidad de llegar a estos niveles, de ser adorados por miles, y estas entidades lo ofrecen a cambio de esto que se descubrió, de este tipo de sacrificios horrendos con niños, tema de abuso sexual, hacer cosas en contra de la voluntad de la gente. Eso les da energía a estas entidades demoníacas, ¿verdad? Porque la verdad, eso es lo que son estas entidades oscuras. Ellos se alimentan del sufrimiento. Y entonces, en esencia, un Puff Daddy, un P. Diddy, él es el que le recluta a la gente para que hagan estas situaciones, ¿no? Así es como lo veo para mí. Aguánteme en esa parte, mi querido Ale,
porque esto que acabas de mencionar es muy interesante. No sé hasta cuánto las personas que nos hacen el favor de vernos y seguirnos estén enterados de cómo es esto, de qué estás hablando, cómo que le están dando de comer a entidades. ¿Qué te parece ahorita? Ahorita lo platicamos un poquito más y antes que nos cuente mi querida Jess, ¿tú cómo ves este asunto de que ya no estamos tan locos ni conspiranoicos? Resulta que está saliendo verdades que hace algunos años todo es conspiración, todos son falacias, todos son no sé qué. Ah, hermosa, ¿cómo estás? Hola, Jade. Sí, es que antes yo me acuerdo que todo esto era muy secreto, ¿no? O sea, platicabas también de los extraterrestres o el espiritualidad y eras así como que, ay, estás loca, o sea, todo eso estaba ligado a la locura. Y por eso fíjate que, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención así estas teorías de conspiración, o sea, porque en las películas, yo que soy muy peliculera, meten de repente mensajes de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? De los extraterrestres o de este tipo también de casos de abuso de los niños. Por ejemplo, hay un director, escritor que me gusta mucho, Stephen King, que claro, ha tocado en cierta manera en sus películas este tipo de cosas de los de seres que se alimentan de niños o de otro tipo de dimensiones, por ejemplo. Entonces, eso también me ha llamado mucho la atención. Y todo esto que está saliendo a la luz ahorita se me hace, pues a mí se me hace muy interesante porque hay mucha gente incrédula. O sea, desde hace tiempo que tú les empiezas a decir, oye, ¿qué onda con esto? Son cosas raras hasta, por ejemplo, no sé, se me ocurre así como de ¿cuál es la palabra? De déjà vu, ¿no? Que de repente tienes y que empiezas como a ahondar en el asunto y luego la gente dice, ay, no estás loca, o sea, nada que ver. Y ahorita, pues sí está padre que todo esto esté saliendo porque hay que tomarse en serio todo el tráfico de menores, la trata. O sea, ya no son cosas de teorías de conspiración, o sea, son cosas reales y hay gente siendo abusada. Entonces es bueno saber este tipo de cosas para nosotros que estamos como espectadores, tengamos cuidado y nos formemos nuestro sentido crítico para no caer, como dice Alex, pues en este patrón que tiene mucha gente de querer ser visto como, bueno, adorado, porque bueno, los famosos adorado. por eso se meten en esta onda, porque quieren tener a su gente, quieren sentirse amados, creo que también por el lado de la inseguridad que tienen, porque se creen, no sé, quizá pues sí, no se sienten merecedores, sí, sus carencias. Entonces, como que buscan esa parte, las imágenes falsas, las emociones falsas y se meten a este mundo que ya, pues sí, es algo muy turbio, porque no nada más es de dinero, lucro, o sea, no, de poder, por ejemplo, sino ya es meterte con entidades muy oscuras y que ya no te puedes salir de ahí. Entonces, sí, como ellos, por ejemplo, ellos están metidos en eso, pero nosotros como espectadores también estamos de alguna manera mezclados con esa energía negativa. Creo yo también, o sea, nos afecta, pues nos afecta porque queremos ser como ellos, o los adoramos, o ay, no, que mi artista favorito, y de alguna manera estamos quizá también, no sé, siendo parte de ese culto del silencio, o esa cultura del silencio, de quedarnos callados, de no exponer las cosas. El secretismo, el ocultismo, siempre está en el no digas nada, el miedo, ay, qué horror, qué terror, y ocultarlo. Sí. Pero esto es muy importante, mi querido Alex, lo que acabas de mencionar, en que se le está dando de comer entidades. Se maneja, ¿no? Que esto solamente es la religión católica y el satanismo, los buenos y los malos. Pero para mi punto de vista, no es ni uno ni otro, y por todos lados hay entidades, y no precisamente es Don Satán, o no es Don Lucy, o no son ellos. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué has visto? Tienes toda la razón. Para mí, Satanás es solo una etiqueta. Yo por eso les digo entidades demoníacas o de baja vibración. Algo importante para mí es que, insisto, igual que cuando estoy con Angelito, esto es mi opinión nada más. Digo, no soy dueño de la verdad, ni claro, es simplemente opinión, ¿verdad? Es lo que he visto en investigaciones y platicando con otra gente y de mi propia intuición, es que estas entidades no se pueden pronunciar aquí. Si lo hicieran, no necesitarían a Puff Daddy. O sea, estas entidades, de hecho, se está intentando traerlas a esta realidad, y ahí sí que nos agarran confesados, porque sí se pondría un poco difícil la cosa.
se las quieren traer, sí, es parte de esta tecnología que están desarrollando en Suiza. Por eso dicen que afuera de esta, no quiero decir el nombre para no afectar el video, pero esa situación que está ahí cerca de Ginebra, Suiza, el colisionador, esta cosa, dicen que en los cielos se ven como figuras o se ven caras, en ocasiones se ven caras así como de muy feas, ¿no? Entonces Okay. yo no pienso que eso lo logren hacer, es algo universal en que las dimensiones, es una especie de justicia universal que tú estás en la vibración, en la dimensión que tu vibración está. Entonces, en esencia, el concepto de infierno y cielo es un poquito diferente tal vez, como lo veo yo, insisto, esto es mi opinión, Claro. no tanto como las religiones, en el sentido de que estas entidades están en lo que se le conocería como el infierno, están en una densidad inferior, mucho más densa, más oscura, el tiempo es más lento, pero se han vuelto, no sé si recuerden Jabba the Hutt en Star Wars, así son muy densos, son ellos, pero tienen mucho poder, no sé cómo han logrado un poder, y tienen un poder de reclutar, de alguna manera de endiosar a un Puff Daddy, porque creo que lo primero que le llegó fue el dinero. No creo que el dinero sea el fin. Tienen ya el dinero, luego les interesa el poder, pero lo que al final es la adoración. O sea, ellos necesitan esto de ser estos seres así elevadísimos en su persona, ¿no? Entonces, al final, lo que ustedes decían es cierto. ¿Cómo terminaría esto? En que dejemos de endiosar a estas personas. Son humanos, en fin, serán talentosos y todo, pero es que es increíble cómo se tratan a los artistas, es increíble cómo se tratan a los músicos, es increíble cómo se tratan a los políticos, es increíble cómo se trata a las personas que tienen dinero, que se les endiosa y son, si les perdemos en ponerlos en un pedestal, estos se acabarían, porque lo que ellos buscan es eso, es adoración. El dinero, créanmelo, eso es lo primero que logran. Puff Daddy es millonario desde, Angelito lo mencionó, $1,000 millones, algo así, desde los 2000. Ya eso ahí hubiera terminado el problema. No, es que él necesita hacer estas situaciones como un culto a estas entidades que él ya es como su Dios. Digo, para que nos entendamos, como una religión negativa, oscura. Es su Dios, los adoran. Son cultos a estas entidades que él siente que le dieron todo esto, que le dieron que millones lo admiren, que millones sepan su nombre, que tenga el poder sobre millones, que pueda decidir. Agarren un niño, digo, qué horrible lo que estoy diciendo, pero que agarren un niño que deciden si vive o muere, que no quiero ni saber, deben de tener unas situaciones, unas cuestiones de abuso sexual horribles, o sea, lo que ha trascendido ahorita, ¿verdad? Lo que ha salido a la luz, y la gente se sorprende, pero es que es lo que ellos hacen en ofrecimiento a estas entidades. Fíjate, yo te voy a contar algo. Tú decías algo interesante. Es que no entiendo qué le dan a estos personajes. ¿Por qué? A estas entidades. Estas entidades que son los que realmente controlan el mundo. Sí. Estas entidades no es ni Santi, ni Lucy, ni todos los que nos han contado. Es algo más fuerte y más denso, que estoy de acuerdo con mi querido Marco. Es algo así, que es una baja vibración, que también nosotros le damos ese alimento. Y para que ellos puedan sobrevivir, utilizan peones para traer ese alimento. Ese alimento ese alimento viene de estos niños. A mí me llama la atención, esto lo platicaremos en otra ocasión, lo voy a dejar allí en la mesa. Hace unos meses, en junio, y no sé qué tanto esté relacionado, se pierde un niño en Argentina, Nolan. Sí, Nolan. Nolan, este niño, y destapa una cloaca que nada más se destapó, se sabía, y que era una red impresionante que no sé hasta cómo podría estar relacionado. Yo siento que está relacionado, más no nos lo dicen, y hasta ahora volvieron bolas, nos hicieron bolas, nos distrajeron, el niño no aparece y se olvidó que hay redes y que empieza desde familias muy pequeñitas por necesidades, entregan a los suyos, les dan de comer a los suyos, y te vas enterando que de pronto hubo una fiesta, hubo una reunión, hubo una entrega de premios y resulta que trasfondo es un ritual. ¿Tú qué sabes de esto, mi querida Jessie? ¿Hasta qué punto las figuras públicas como este señor son conscientes de este impacto energético que mueven a las masas, que se da esto dentro de la farándula? ¿Están conscientes?
Pues mira, yo creo que hay personas que no saben al 100%, yo creo, pero hay gente que sí, hay gente que sí es muy consciente de todas estas entidades y que entran al jueguito, pues, porque van a tener todo lo que les han ofrecido material. Entonces, pero sí, yo creo que sí hay gentes como también nosotros como espectadores que no sabemos hasta qué punto, porque por medio de las emociones, esa energía es la que alimenta a estos seres, porque sí, porque nos mueven. Por ejemplo, yo que veo lo de las películas o los reality shows, pues esto que nos mueven las televisoras, pues sí, ellos o sea, a nivel espiritual, pues sí es una energía, pero a nivel físico eso da dinero. Entonces, porque el dinero también es energía, ¿no? Es energía física. Entonces, estas personas, como dice Elida en los conciertos, ¿no? Que se presentan ahí y sí, o sea, todo esto lo jalan y de ahí se alimentan estas entidades que, bueno, yo también, como dice Alex, no nada más es el Santi, como tú le llamas, yo Sí, lo don veo Santi. más, yo me acuerdo, o sea, se me viene a la mente los reptilianos, porque estos seres son los que, bueno, según dicen que nos crearon como pilas, o sea, son como pilas de alimento para ellos. Entonces de ahí sacan, por eso fíjate, yo he leído varias cosas, no son teorías, o sea, es lo que yo pienso. Pero a ti qué te resuena, a ti qué te late, mi querida Jess. Pues mira, yo lo que he leído, lo último que he leído de esto de las emociones, mucha gente cree que es parte pues de la naturaleza humana. Yo lo veo como un programa, todas las energías emocionales, lo de las emociones, pensamientos, todo eso es parte, como una computadora, es parte de un programa. Y ellos nos pusieron todos estos sistemas dentro de nosotros para ellos alimentarse. Por eso yo creo mucho en eso de no alimentar mis emociones, porque eso es lo que también al físico le hace daño. Yo creo mucho que el físico es la vida, lo que puedes tocar. Es que, mira, para llegar a conclusiones así como estas que a lo mejor se oyen muy locas, pero he podido también como que... Desafortunadamente no. Desafortunadamente bueno, no, Milles. sí, es que se oyen raras, ¿verdad? Pero cotejar con la realidad cosas, porque sí, en efecto, las emociones te acaban, o sea, te acaban físicamente. Entonces hay que, pues nos lo dicen muchas corrientes, en muchos libros lo he leído, metafísica y muchas cosas de que pues hay que tener una templanza, ¿no? Ser neutral y no dejarte, no entregar tu poder a la mente, o sea, que tú tengas el poder rector sobre ti mismo y pues templar tus emociones, y esto puede ayudar a que pues sí, a también no tener enfermedades, etcétera. Entonces, por el lado de estas entidades, de ahí se van alimentando. Entonces, lo feo es que a los niños, yo pienso que por ser una energía muy sutil es a la y muy inocente. Sí, exacto, es a la que le están ordeñando, podríamos decir, más que a uno que ya es más, que bueno, que somos adultos, que estamos más contaminados. Y ellos son pues sí, la materia prima más sutil. Ay, no, es horrible, yo también Sí, es que en serio se siente feo. Hablar de esto es muy fuerte, no nos espanta, pero tampoco estamos aplaudiéndolo. O sea, obviamente sabemos lo que se siente, sabemos la consecuencia energética. No es que te vayas al cielo, es malo, bueno, no, sabemos que es la consecuencia energética, espiritual, y se siente horrible. Mi querido Alex, ¿crees tú que alguien que esté buscando ser cantante, famoso, entrar dentro de la farándula, ganar dinero, esté consciente que entrar a esos espacios hay un portal, hay condiciones etéricas, energéticas, espirituales, en donde tienen que hacer este tipo de culto oculto? Híjole, qué buena pregunta. No, creo que pudiera suceder que hubiera buenas intenciones de mucha gente y que luego como que ya entrando en el medio es tanta la gana de ser, o sea, porque ¿quién quiere ser cantante para no ser exitoso, la verdad? O ¿quién quiere ser actor y no salir en películas? O sea, es como que va de la mano y se ve tal vez como un sacrificio que se minimiza, tal vez ni siquiera están pensando qué es lo que están haciendo realmente y luego ya cuando llega un punto que se da. No quiero mezclar temas porque sé que el tema es Diri, pero no sé si recuerdan un cantante, estuvo en Timbiriche, Claudio Bermúdez. No sé Sí, claro. ven junto a mí, que tuvo ese éxito de solista.
Él tiene una historia muy interesante. Él se convirtió al cristianismo, pero antes él platica que fue tanto adicto a las drogas como adicto al sexo y que estuvo no al nivel de Diddy, pero en fiestas o situaciones de ese estilo, ¿no? De pues, mucha droga, mucha libertinaje, cosas así. Y de alguna manera, él mismo admite que posiblemente eso hizo que contra todos los pronósticos lograra entrar a Timbiriche, que era muy difícil. Entonces, ya luego él creo que una vez estuvo a punto de fallecer y creo que se intentó suicidar y siente que Cristo lo salvó. Es una historia un poquito ahí complicada, pero él se transformó y dejó ese medio. O sea, sí siguió creo que cantando, hace pequeños tocados por ahí, pero definitivamente no es lo que era antes, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde yo aplaudo, eso es un buen tema. Sí, se fue con el cristianismo a religión, pero es un excelente uso ahí. O sea, eso es aplaudible, ¿verdad? Definitivamente. Y también quería comentar algo sobre lo que dijo Jesse de los reptilianos. En este caso se me hace que también, y se me hace que se está metiendo como un sonido, se me hace que también, no sé si lo escuchan o no. Sí. No, pero ya sabes cómo es este asunto, ya sabes cómo es este negocio. Pero tal vez ya no les está gustando. Es que me estaba pasando en grabaciones. Se me estuvo cortando un invitado el otro día. Así, espérame. Déjame comentar algo. Las películas son muy interesantes mientras dejamos que se vaya este compadre o esta cosa que sea. Ya ven lo que luego pasa. Es un gris. Ya saben. Fíjense que a veces las películas nos muestran ciertos detalles que podríamos entender cómo es que pasa esto, porque es algo interesante, es difícil de demostrar, es difícil, es intangible, que no lo podemos comprender. Pero este ejemplo que nos pone Shadow, es interesante que lo vean, y yo también les recomiendo la película, la de Blancanieves y el cazador, o Blancanieves la primera que es de humanos, yo no me acuerdo cómo se le dice, Jess? Esa también muestra cómo se absorbe la energía. Es algo para que lo podamos comprender. Pero síguenos contando, mi querido Alex, a ver si ya se... No, ya bien rápido, sí, a ver si se va lo que está molestando ahí. Que sí, estoy totalmente de acuerdo con Jesse, sí son ellos, pero también hay otros que son como que sus socios, que son los insectoides. Y ellos son más canijos, Sí. son más canijos, tienen más fuerza mental, o sea, son más para lograr convencimiento. Y su reina, voy a decir solo la primera letra de su nombre, es la que ahorita está llenando estadios, la que empieza con T. La que ahorita está llenando estadios en todo el mundo. Eso, ese es el sentir que yo tengo. La que su apellido es como un... Así es. Así es. Ella... Unos dicen que ella es idéntica a la esposa del que era de la iglesia satanista o algo así, una cosa así. Entonces, la relación por ahí, pero a mí se me hace que va más por el otro lado. Y es increíble porque la energía que ella atrapa en esos estadios de tanta juventud es increíble. Claro. O sea, hay una adoración, realmente la ven como, y todo el mundo le preguntas a gente joven y te dice, está guapísima, es súper talentosa, baila precioso, canta precioso, actúa, su show es increíble, es algo nunca visto y tiene fechas vendidas a totalidad, carísimos los boletos en todo el mundo. Y esa es un ejemplo de cómo obtienen la energía también. O sea, no necesariamente tiene que ser por los medios que hizo Pop Daddy, sino también ir a un concierto, estás entregando tu energía. Y yo soy de la idea que puedes ir al concierto, pero no entregues tu energía. O sea, es tu elección. Sí. O sea, tú puedes ir y hasta pasártela bien, pero tú, si de alguna manera empieza la adoración y el sometimiento y te amo, como se llame, etcétera, es donde ya estás entregando. Te estás entregando un poquito. Cuando ya hay una adoración o idolatría. Ándale, exacto. Sí, no definirte con esa energía. Sí, no decir, ay, esto soy yo. Porque sí, bueno, de más jóvenes, por ejemplo, yo también lo viví, ¿no? De que quieres ser como ellos, quieres ser como los actores, las actrices, ¿no? ¿Y por qué no quieres ser como tú? Llegó un momento en mi vida que, bueno, en esta búsqueda, ¿no? En la espiritualidad de todo, que yo me dije, bueno, ¿por qué quiero ser como otra gente? Como la actriz esta, ¿por qué no quiero ser como yo? Entonces, ahí, como dice Alex, sí, es entender de que puedes ir a las fiestas, a bailar, a todo, pero no creer que eso eres tú. Simplemente jugar el juego, ¿verdad? Jugar el jueguito y buscar tu identidad, pero sí, desgraciadamente estas figuras no quieren que uno encuentre la verdad de uno mismo.
Así Nos es. quieren distraer. Y eso que acaban de decir es muy importante, que no sepas quién eres tú, que nunca fluya tu esencia, lo que en realidad tú eres, porque así nos vamos perdiendo. Por ejemplo, lo que acaba de mencionar Josie, las pulseras te vuelven loco, la idolatría te somete, te vuelves sumiso. Es mejor tener su propia personalidad, si es Josie, y ser uno, pero obviamente todo está perfectamente diseñado para perderlo. Déjenme les digo, mis queridos, que no vamos a leer todos los comentarios, pero sí los voy a poner en pantalla. Aquí la idea es que nuestros invitados especiales y estrellas para mí, estos sí son estrellas, nos aporten mucho, nos aporten, y ustedes están haciendo comentarios interesantísimos, me encantan, y van a aparecer en la pantalla, ¿ok? Y lo que sea muy fuerte, importante, lo vamos a platicar. Por ejemplo, alguien nos decía que qué pensamos de que Taylor es clon de la hija de Anton. Híjole, mira. Pues, es lo que se dicen varias cosas, pero yo al menos, como insisto, mi opinión personal es que es parte es como su rey. Ya se nos cortó nuestro querido Alex. Nos cortó. Ay, se corta Okay. El internet. Es que fíjate que sí, el otro día estaba viendo un video, no me acuerdo en qué canal, pero también gente que habla de estos temas, y también de repente se les cortaba la transmisión o se les metía ruidito, y luego decían que eran los grises, porque los grises son, bueno, que se pueden meter en la tecnología, que pueden mover ahí la tecnología, viajar en los cables de electricidad y todo. Entonces me acordé ahorita de, los grises, mira, como este de acá. Como el que tiene ahí la Yes, que en lugar de un santito tiene a su gris. Así es. Pues a ver, continúa, Alex, continúa. No. Antes que me votaran, como dicen los grises, sí, como que cuando hay un éxito desmedido, que un poquito no hace sentido, ahorita mencionaban a Luis Miguel, es interesante. Ha habido casos también aquí en México de éxitos desmedidos realmente. Digo, otro caso, ya sé que le gusta mucho, perdón, pero lo tengo que mencionar, Ricky Martin. Sí. Otros casos de que puede o no, pero en el caso, la vibra que me da esta persona, y lo he platicado, por ejemplo, con sobrinas jóvenes que tengo, que es que increíble, y las pulseras, y que así conoció al muchacho del fútbol americano, y que porque le dio la pulsera, que también son temas, simbolismos, cosas así que atrapan de alguna manera energía, ¿no? Entonces, muy interesante, pero sí se dicen muchas cosas de ella. Y fíjate que se dicen mucho, pero nos podemos ir de lo poco a lo mucho, porque estamos hablando de un alto nivel, Estados Unidos, que antes era la administración del mundo, en lo político, en el arte y en varias ramas que nos mueven a nosotros. Pero fíjate que les voy a contar, ¿te acuerdas, Jessy, que te compartí un video de Ulises Ávila, oficial en TikTok, que comentaba de las reuniones? Él era un actor de TV Azteca que empezó desde muy pequeñito en TV Azteca, y nos cuenta en su video, que ya borró, por cierto, y por algo ha de haber dicho, que iba a reuniones de las televisoras, TV Azteca y Televisa, y resulta que se encontró con este tipo de abusos y que solamente eran invitados los jovencitos, entre ellos el grupo UF, ¿se acuerdan del grupo UF? Y pues él no solamente vio eso, sino también rituales. O sea, ¿cuál es la diferencia de lo que estamos viendo ahora, mi querida Jess? Esto no es nuevo, pero ¿por qué hoy está impactando tanto? Ay, pues es que ya tiene que salir todo, o sea, ya tiene que haber es que se dice mucho también de que, bueno, no me acuerdo si decían de este año, pero cuando fue lo de la pandemia, se comentaba mucho que ya se iban a destapar cosas, o sea, que ya iban a salir a la luz muchas situaciones de estas. Y este año, el 2020, bueno, ahorita finales de este año, y desde el 2023 también se empezó a hablar de lo de Puff Daddy, y están saliendo muchas cosas a la luz. Te digo, es que todavía, yo digo que está bien porque así la gente se está dando cuenta de la punta del iceberg de todos los abusos dentro de la industria musical, de entretenimiento, pues bueno, del entretenimiento en general. Pero también yo digo, a ver, ¿qué hay o sea, podría ser también como una manera de distraernos de otra cosa? Que yo todavía digo, me pregunto, ¿por qué tan fácil está saliendo todo eso a la luz? Porque digo, por ejemplo, ahorita que estaba viendo un video
de esta muchacha de la, ¿cómo se llama? De la, ay, esta chica, espérame, Jaguar Wright, que está ella destapando toda la información. Y de hecho, que hasta se presentó con un, ay, el ruidito, se presentó con un presentador de Estados Unidos y así muy fácil hicieron la sección, pero después la quitaron, porque después, según esto, que habían dicho que Jaguar Wright estaba hablando de cosas que no se podían comprobar y que era difamación, entonces lo quitaron. Pero a mí, en el pasado yo veía personas que hablaban y nunca las invitaban a un programa de televisión para hablar así tan abiertamente. Ahorita eso es lo que me causa como que cierta duda, pero es algo personal, pues cierta como duda, porque me encanta la conspiración, pero se me hace muy bien que estén saliendo todos estos temas. Yo sí creo que ya es momento, también digo, quizá universalmente, de esto de la espiritualidad, que todo esto tiene que ya cambiar y empezar una era de más conciencia, que ya dejemos atrás esa inconsciencia, bueno, valga la redundancia, ¿no? Entonces yo pienso que está muy bien que esté saliendo todo esto a la luz. Y hay más gente más abierta también a recibir estos mensajes, porque antes era muy difícil y te decían, ay, cállate, quédate en el caso. Pero ahora la gente ya está más receptiva y ya se hacen más preguntas. Gracias a ti, Gaby, de acompañarnos, te agradecemos mucho y gracias por vernos diferido, porque sí es importante, este tema es fuerte, pero también viernes en la noche es un poquito complicado. Esto solo pasa con Grisel, vemos y oímos de todo. Sí, ya ves lo que te pasó hace un par de semanas. Sí, se nos aparecen personajes aquí. Pero ¿sabes qué, mi querido? Yo estoy de acuerdo con Jess, a mí me encanta que se esté destapando la cloaca. Cuando yo empecé a hablar de esto, también no me tiraban de loca y que me iba por otros lados, profundizaba más, pues ya también estaba yo siendo señalada. Pero déjame te digo algo, ¿hasta qué punto? Me encanta la idea, lo acaban de decir, es que se mueve esto, es que se mueve lo otro, que salga a la luz, que sí, ya nos demos cuenta, o hasta qué punto lo estamos normalizando. ¿Tú qué crees, mi querido Alex? ¿Crees que de verdad se haga una supuesta justicia, salga a la luz o se va a normalizar? No, pues es que, ¿cómo lo puedo decir sin que suene tal vez? No, esto jamás es normal. O sea, tocar a los niños, ellos tienen una inocencia muy importante y como no se ha desarrollado su parte mental y física y emocional, que todo es humano. Espiritual está bien, pero su parte humana, digamos que va en desarrollo, son muy vulnerables y se les tiene que cuidar. Así es. Estas entidades, o sea, qué feo, pero siento que es la razón. Estas entidades especialmente quieren maltrato de niños de todo tipo, exactamente porque esa energía es aún más fuerte. Ellos se nutren del sufrimiento. Es como empatar frecuencias. Ellos están abajo, necesitan esas frecuencias de baja vibración. Ya ven que como en Europa es 220 y aquí es 110. Bueno, si tú estás 220 y ellos 110, no va a haber empate y no te pueden, y no se meten ni nada. Ellos ocupan que tú te bajes. Entonces, ocupan esto, ocupan desgracias, ocupan que estés con miedo, ocupan que estés sufriendo, ocupan que el papá llegue a casa y borracho y le pegue a la esposa y a los hijos y los regañe y que los hijos vean y sufran que el papá maltrata a la mamá. Y digo, puedo seguir, ¿verdad? Pero ya me entendieron, y creo el punto que ocupan todo este tipo de situaciones. Entonces, Jesse dijo algo importantísimo, películas de miedo, todo este tipo de situaciones. Tú la puedes ver, si te ríes, si te da risa, si sabes que es una película, no pasa nada. Porque si hay gente, padres de religión y todo, que dicen, no las veas, es el diablo. La puedo ver, pero no le voy a entregar mi energía. Pero si lo haces y te da miedo, realmente estás abriendo muchas cosas. No digo que te posean, o sea, tampoco no exageremos, pero digamos que si empiezas a acostumbrarte a que tu emoción sea el miedo, el enojo, la ira, la división, el constantemente estarte enojando, peleando, regañando, criticando, juzgando, estás trabajando para ellos. O sea, no lo sabes, pero estás cayendo en su juego. ¿Qué quieren hacer las noticias? Preocuparte, asustarte, que estés en esta situación. ¿Qué está sucediendo? A mí se me hace bien padre eso que está pasando. ¿No han notado que la gente ya está empezando a ignorar los medios? Y se está yendo a estas plataformas que sí, hay creadores de contenidos
que hacen ese tipo de contenido, sí. Por desgracia tienen muchos suscriptores también, pero también ya siento que se está haciendo que la gente ya está diciendo, prefiero ver YouTube a ver el canal 2 o lo que sea, honestamente, así Sí, parece que. sí, claro, claro. Sí, 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 sí. pero también traen esa toxicidad. Yo nada más quiero mencionar de rápido, por ejemplo, el canal de Yes que se dedica a hablar de la casa de los famosos. Es interesante que de pronto Yes le empieza a decir a la gente, ¿no? Porque sí te apasionas, te enganchas, pero de pronto Yes dice, bueno, hasta aquí, ¿por qué me tengo que estar enganchando? Y les empieza a decir a los de la comunidad, no se enganchen, esto es mentira, nos engañan, no sé qué. Y la atacan, ¿por qué dice eso? No, le tienes que ir a tal y tienes que pelearte. Y ayer te lo estaban diciendo, le limpias la no sé qué a no sé quién. Ya saben qué hace Jess. Bueno, termina, sí, termina. ¿Saben qué hace Jess? No, diles qué haces, Jess. No, pues ya yo no los ignoro, pero me da risa porque piensan que uno los está regañando, o sea, cuando los empiezas a calmar, porque usualmente yo soy muy así, o sea, a mí me gusta ver los realities, me gusta ver las películas de terror, me gusta ir al cine, me gusta ir a bailar y todo, pero hasta ahí, o sea, no me fanatizo con nada, ni pongo a la gente en pedestales. Pasa lo mismo con lo del reality, pero yo también quiero dar esa conciencia de decir, a ver, es un juego, tranquila, mira lo que te están manipulando y la gente, no nos regañes, prefiero no estar en la burbuja de la falsa realidad. Entonces, como dice Alex, pues sí, la gente está dejando ver la televisión porque es amarillista, sensacionalista, pero es muy curioso que aquí YouTube está tomando esa misma línea porque desgraciadamente la gente busca lo mismo y los creadores de contenido tenemos que también tener ese tipo de tinte. Credibilidad. No, o sea, no credibilidad, sino también meterle un poquito de sensacionalismo para captar la atención de la gente. Porque para si no, la gente dice, sí, qué aburrido, ay, no, o sea, porque te ven plana, ¿no? Pero te quieren ver peleando, te quieren ver contestando y órale, que no sé qué, ahí es lo que les llama la atención y ya ahí ellos, desgraciadamente, la energía, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, no hay una conciencia, es el mismo jueguito. Lo vivimos en el encierro, en la tele te vendían miedo y eso baja la frecuencia y eso es lo que te hace enfermarte y eso es lo que en tu aura o como se llame, o sea, tu protección espiritual, lo que sea, pues ahí ya le das el poder a estas personas, entidades, energías para que ya entren a tu vida y es lo malo. Y fíjate que es interesante porque no, como dicen en la película Matrix, la gente va a defender el sistema, porque si va a haber alguien que te lo muestre, lo acaba de decir Elida, el señor David Icke, de alguna manera habló de los reptilianos, habló que la reina es no sé qué, habló de mucho y fue tirado de a loco. Y hoy a tantos años, tuve la fortuna de entrevistar a don Luis Ramírez Reyes. Si él estuviera hoy, que se nos fue en el 2021, no mucho, se diera cuenta de esta apertura, diría, ¿es en serio? Y yo ya me fui, ni siquiera lo vi. El señor David Icke, quién sabe dónde está, si está perdido, la verdad yo no sé. Entonces, nos tiran de a locos. Pero aquí lo interesante también sería saber, regresando al señor Sean Diddy Combs, es ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué ya está cayendo ese imperio y de pronto se abre una cloaca? No es la primera vez que pasa, no es el primer grupo sectario, culto y demás que sale a la luz. Pero ¿por qué está siendo tan fuerte esto, mi querido Alex? ¿Por qué? Muy buena pregunta. La verdad es que siento que es él y muchos. O sea, él no estoy seguro si era el líder o simplemente era parte de esta secta, pero está saliendo a la luz. Si pienso positivo es porque esto está llegando a un fin y entonces posiblemente ya deje de haber Es que hay algo que yo repetía mucho, pero mucha gente se molestaba. Hace un par de años en mi canal, que tiene 3 años, mi canal en inglés, yo les decía que este tipo de energía es la que controla el mundo. O sea, no nos gusta tal vez escucharlo, pero es la que controla el mundo. O sea, porque controla los gobiernos, controla los medios, controla el medio del espectáculo, controla el medio de los deportes, porque es exactamente lo mismo en los deportes. Cristiano Ronaldo y todo no es casualidad que es Cristiano Ronaldo. O sea, algo hay ahí también, ¿no? Sí, mucho el mérito de ellos, pero llega un Messi y etcétera, ¿no?
Entonces, controlan todo esto y lo único que yo sido diferente que ha pasado en los últimos 4 o 5 años es que la gente ya no se interesa tanto. Ya no lo asustan. Además, fíjense, pasó lo del 2020, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, la gente sí estuvo, o sea, muy atenta. Y luego, no sé si recuerdan que como a los 2 años sacaron que había otra situación y que ahí venía de África. Y la gente les pregunta, oye, ¿has visto lo de la viruela esta? No, no, dice, ya estuvo Y bueno, aunque ya. sea, ahora me Sí, sí, vale. ya. O sea, como que de alguna manera, ahora traen el tema del cambio climático, es otra situación que traen, y traen, o sea, constante intención de tenerte asustado y atento, y ya no les está funcionando. Entonces, es lo de Puff Diddy una reacción a que esto ya no está funcionando. Ojalá, él es, como dijo Jesse, él es perdón, se me fue la palabra, chivo expiatorio. Un Puede peón. ser, un peón, sí, puede ser. Definitivamente lo están sacrificando, porque su carrera, o sea, esté o no en la cárcel, ¿qué carrera ya puede tener él? O sea, va a tener el dinero, ese igual no se le va a ir, porque tiene miles de millones, entonces tal vez pobre no va a ser, pero su carrera artística ya se acabó. O sea, no hay manera que él vuelva a ser lo que era, que tenga, ¿quién va a contratarse con él? Ni mucho menos. O sea, ya, eso ya se acabó. Entonces, yo pienso que algo va a suceder con él. Sería el final exactamente también para enterrar la historia y como decir, ya, olvídense de él, ya. Se murió ahí en la cárcel, Como etcétera, varios que otros como conocemos. varios, etcétera. Pero, pero lo que siento es, me voy con la idea de que estamos perdiéndole la atención y es un poquito como que la gente está descubriendo realmente el juego y es algo bien padre, que está descubriendo y está diciendo, no, pues no, ya sé cómo son, ya sé cómo son los artistas y sí, pues sí me gusta, sí escucho su música, pero como diciendo, no les entrego mi energía, ¿no? Así es. Porque llama la atención, la verdad. Voy a decir algo fuerte, pero discúlpenme, es la verdad. Pues estaba haciendo un buen trabajo para las entidades. Estaba haciendo bien para esos movimientos, para lo que quería comer las entidades. Entonces, ¿por qué sacrificarlo? En masonería se habla mucho, que sabemos muy bien que hay trasfondo este tipo de creencia en estos élites. La masonería se habla de mandar a sueños. Lo que hicieron con él fue mandarlo a sueños, sacrificarlo, sacarlo de la secta, darles cuello de manera simbólica, porque ya no le funciona. Pero ¿tú crees que eso llega a pasar con los otros famosos como un Will Smith, como una Beyoncé, como una Jennifer López, mi querida Jessie? Porque se mencionan y hay pruebas hasta cierto punto. ¿Tú crees que llega a pasar? Yo digo que no, pero ¿tú qué crees? No, es que sí está interesante toda la lista de famosos que están saliendo, pero es que sí está interesante ese punto, porque yo también lo veo así. A ver, por ejemplo, Puff Daddy, sí, o sea, ese ya, yo creo que va a ser como Epstein. Yo pienso que va a pasar algo como él, o sea, o se va a silenciar él o lo van a silenciar, porque él ya es un punto y aparte. Sí, Pero ya no, ahorita, ya no. ahorita la que está como que subiendo es la Beyoncé y el Jay-Z, porque ya los están poniendo a ellos como los nuevos, en el trono, digamos. Pero sí me pregunto eso, no sé, Alex, cómo lo vea de los demás famosos, porque ya están con esta etiqueta de, pues de que yo ya no, por ejemplo, yo ya no los voy a ver igual a un Will Smith, porque yo no pensaba que Will Smith fuera parte de esas fiestas y que entregara a su hijo y que la esposa también ahí andaba en las reuniones y todo, entonces, pues ya no va a ser lo mismo, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo van a querer en la industria del cine, cómo los van a reemplazar? O pueda ser, bueno, ya no sé, es una locura, quizá con la inteligencia artificial, pues ya no necesitan a los artistas, ¿no? Puede ser, pero sí está Claro, porque interesante. está cambiando. ¿Hasta qué punto? Sí, Porque hay muchos complicados, están saliendo muchos embarrados. así es. ¿Tú qué piensas, Alex? Porque yo no creo que Beyoncé y Jace pasen la estafeta, algo así. Ya se nombró, ya están quemados y no creo que tengan que se les pase el poder. De que es obvio que se está cayendo un imperio para poner otro, eso es cierto. Pero ¿tú crees que a estos personajes los lleguemos a ver como a él, sacrificados tras las rejas, quemados en las ruinas?
No, yo pienso como tú, pienso que no, que ahorita fue este caso, o sea, como digo, este chavo ya definitivamente no tiene salida. Hay que también ver que una parte un poquito negativa es que tenemos la memoria muy corta como humanidad. Entonces, esto en 3 meses, digo, vamos a suponer que él ya ahí en la cárcel, quién sabe qué le hacen, y ya sale, y como que un poquito se considera justicia, la que se le conoce como justicia poética, o sea, como diciendo, pues no hubo un juicio ni nada, pero bueno, le pasó lo que le tenía que pasar, y un poquito como que se entierra el tema, ¿no? Ya no está, porque volvemos, los medios controlan esta narrativa, y los medios, yo no confío en ellos, honestamente, digo, o sea, son parte del mismo juego. Entonces es lo también curioso, el que los medios se le hayan volteado a él y estén reportando esto, es la pregunta que si no viene la orden de arriba, ¿no? Yo pienso que buscándole un lado positivo a esto es que los que tengan algún hijo joven o familiar o amigo que esté entrando a estos medios, tener estos cuidados, ¿no? O sea, tener estos cuidados de que estas situaciones suceden aquí en México también. Claro. Y son situaciones que siento que el cuidado que se le pueda dar, o sea, el entenderlo, porque también a veces lo platicaban en el episodio con Angelito de este mismo tema, que me parece que fue el martes, que decían que a veces por uno proyectarse y decir, bueno, pues yo no pude ser cantante, pero pues mi hijo tiene mucho talento y entonces pues sí, van a pasar cosillas, pero pues me hago menso porque pues, o sea, lo que se trata es que sea un cantante famoso, pero para alimentar, ni siquiera por el dinero, para alimentar tu propio ego, ¿no? De que tú no pudiste, pero tu hijo sí, ¿no? Entonces, ojalá esto se proteja a los niños porque ellos son más vulnerables, por eso ellos transmiten más energía en estos casos. Es lamentable, pero transmiten más energía para estas entidades exactamente porque ellos están, imagínense el sufrimiento de no entender ni siquiera lo que les están haciendo. Todavía un adulto, bueno, ya también es diferente, pero sí, ojalá lo que aquí, o sea, lo que pase de esta historia es que estas situaciones a niños ya no le pasen. Ojalá. Ojalá, pero es muy difícil, mi querido Alex. Temo decir que no creo que llegue a haber una supuesta justicia. No vamos a ver a los otros involucrados dentro de atrás de las rejas. No van a poder. Y yo creo que el príncipe es Arturo, uno de los príncipes de Inglaterra que estaba relacionado con Epstein. ¿Qué pasó? Nada. ¿Harry o no? No, Harry no. Okay. Uno hermano de Carlos, ahora el rey Carlos, ¿no? No pasó nada, que no me acuerdo cómo se llama el condenado príncipe. No me acuerdo Arthur, tampoco. No me acuerdo, no pasó nada. Pero ese. Siento yo, no sé ustedes, que Andrew, el príncipe, de Prince Andrew, de Andrew's Prince. Bueno, ¿saben qué? Siento que están siendo más crueles con el sacrificio. No están siendo, justicieros. No están evidenciando a Sean. Están siendo crueles con el sacrificio. Lo están haciendo más denso, porque esto es un mega ritual extendido. Y el sacrificio también está siendo así lento a Sean. Siento que está haciendo más fuerte este sacrificio. Está haciendo una ofrenda el señor Sean Diddy más que Epstein. A Epstein lo salvaron. Sí, bueno, Jessy, perdón, ¿querías decir algo? No, tú. No, y quería decir porque me vino a la mente, como lo estabas diciendo, Grisel, que, por ejemplo, en Roma el Coliseo se decía que era exactamente para eso. Imagínense la gente, el Coliseo lleno, y tiraban a los leones a un ladrón. Y la gente, sí, que se lo coma, y les estás dando energía. No estoy diciendo que no le decían, o sea, es muy complicado decir esto, pero que le decían o no a Diddy algo, o sea, obviamente no, nada bueno, ¿verdad? Pero al hacerse esta manifestación de crearle un odio, de hacerlo tan antipático, tan odiado, también hay una transferencia energética importante. O sea, son juegos como de ajedrez, las jugadas son muy difíciles de entender. Entonces, se pudiera ver como algo bueno, o sea, casi si tuviéramos todavía la justicia como en Roma, decir, pues lo metemos en un estadio y lo masacramos todos a pedradas. Bueno, pues es una transferencia enorme de energía, ¿no? No estoy diciendo que no se merezca ciertas cosas, sino estoy diciendo que nuestro sentir
al hacerse así, esa búsqueda de justicia con violencia, justicia con sufrimiento, también juega para ellos. Es increíble, es lamentable. Entonces estamos viendo algo simbólico, que lo que vivíamos en el circo romano de este sacrificio, de hacer justicia, lo estamos viendo ahora en pantalla, pero es lo mismo. El objetivo es el mismo. ¿Tú qué piensas, Jess? Sí, ahorita que sí, porque me acuerdo mucho con lo de la Casa de los Famosos, porque Claro. Es así, o sea, tú quieres ver justicia y lo que estás haciendo es, no, o sea, pónganlo ahí expuesto en las redes, por ejemplo, a los villanos, ¿no? Del reality, no, exponlos y tenemos que quemarles las patas y sal con tu antorcha y sí es cierto, o sea, hasta qué punto nosotros como público queremos verlos ahí en medio de la plaza, todos humillados. Porque fíjate que sí he estado pensando eso es muy chistoso, como tú decías, esta secta, ¿no? Que lo entregó al Puff Daddy. Son tan traicioneros que a lo mejor y si alguna cosa que él ha de haber hecho, porque por ejemplo, tú hace rato decías, Gris, que les estaba haciendo bien el trabajo, entregándoles personas y todo, pero yo creo que estos grupitos, estas sectas, estos demonios, estas personas, pues son tan traicioneras y tan monstruosas que pues les vale, ¿no? O sea, no importa que te hagan bien el trabajo, simplemente algo, hasta por diversión, a lo mejor dicen, ahorita tú eres el siguiente, ¿no? Porque ya me gustó el otro. Y nosotros, es cierto, nosotros como público, porque fíjate, sí he pensado, bueno, yo no lo estoy defendiendo, ni mucho menos, porque luego piensa la gente que estoy defendiendo a Sean Daddy. No, esto es análisis, pero esto es muy importante, esto es análisis y tratar de encontrar el meollo del asunto, no estamos con nadie, no, yo el decir que estaba haciendo un buen trabajo quiere decir que le aplaude, por supuesto que no, pero si lo analizamos y lo vemos de manera objetiva y tratamos de ver el toro atrás de las barreras, estaba haciendo un buen trabajo. Entonces, ¿de qué se trata? Sí, porque está interesante ese punto también de decir, bueno, digo, no lo estoy santificando al Daddy, pero sí está feo que todo el mundo estemos ahí viendo, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar? Y ojalá lo metan a la cárcel. Lo que comentaba Alex, ¿no? Que sí, ahorita que saquen toda la basura y que también expongan a los otros, porque sí es cierto. Hasta sí puede ser también una manipulación, porque los medios pueden crear narrativas a su antojo. Y es lo que te decía al principio, ¿por qué tanta facilidad de llevar, por ejemplo, a una Jaguar Wright a los programas de televisión, a los talk shows de Estados Unidos, a contar esto, cuando hace mucho tiempo, pues no había esta transparencia? Claro. O sea, a mí se me hace como que algo muy sospechoso. ¿Y tú crees que los que hacen ese talk shows están libres de pecado, mi querido Alex? Pues no, parte del... No, yo creo que una de las energías más densas que he sentido es de Oprah Winfrey. Es de asco. Sí, mira, es una de las energías muy fuertes. Sí, a ver si no estamos invocando aquí cosas, pero sí es. Y la Ellen DeGeneres también. Ándale. Sí. Estoy intentando acordarme de algún otro, tal vez ya de algunos años, pero yo creo que sí, la más reciente es Oprah Winfrey. Hay otro de CNN, Anderson Cooper, él también. Híjole, es una energía. Es uno que es de pelo canoso, no sé si lo ubican. No, pero delgado él, pero... Yo nada más los conozco por rostro, yo soy mala para los nombres y aparte no me quiero aprender los nombres, no me gusta. Pero también me gustaría preguntarte, ¿crees de verdad, Alex, que el señor Diddy está directo, él es el gran líder y está directo a esos dioses? ¿O hay no, definitivamente no, hay varios más arriba. Hay otros niveles de jerarquías. Sí, probablemente, la que sí está bastante alta es la otra que mencioné. O sea, ella sí está muy alta y por eso se ve tan inocente y tan buenecita y todo, porque tiene un trasfondo de eso. Ella va a durar años ahí. Pero él no, él probablemente reportaba a seres híbridos o seres como, hay una o dos jerarquías arriba. Pero
volvemos, es como una religión, o sea, se justifican. O sea, es increíble. Si pudiéramos hablar con él, si lo metiéramos al panel ahorita, o sea, desde la cárcel, y en serio, sénos honesto, él lo vería es como si me metí a una religión y adoro a estos dioses. O sea, porque me dieron mis $1,000,000,000, soy Puff Daddy y soy conocido en todo el mundo y adorado en todo el mundo. Y eso era un muchacho allá en Nueva York que tal vez iba a terminar muerto, vendiendo droga. O sea, esas son sus aspiraciones, ¿no? O sea, su situación. Entonces, no justifico en lo más mínimo, es que es todo lo contrario. Te platicaba yo Grisel, el caso del muchacho italiano que mató a sus papás, misma situación, por heredar, o sea, por heredar que ni siquiera era la gran herencia, pero por continuar con ese estilo de vida que él tenía de joven, y no es justificación, pero ellos se van a justificar de esa manera, te lo aseguro. Ahora, claro. Es posible... Adelante, perdón. Sí, adelante. No, que es posible que les hayan también prometido situaciones más allá de la muerte. O sea, sí se supone que hay, ya saben, al que era el dueño de la empresa de computadoras, bueno, de software, no quiero decir nombres también, que supone que también es bien buenecito, pero es bien canijo. Él también, a todos estos les prometen que cuando trasciendan, pues van a tener un trato especial o una situación así, o sea, como que pues eres parte ya del reinado aquí, ¿verdad? Entonces es también como logran convencerlos. Oye, pero ¿sabes qué también me llama la atención de esto, mi querido Alex, Yes? En que esta forma de ritualismo, porque tenemos un ritual, tenemos un culto oculto, esta forma de tener esta veneración a los dioses, lo primero que se pidió lo podemos ver en las antigüedades, lo podemos ver en el Levítico, lo menciona muy bien la Biblia, estas formas de culto y oculto. Hoy ya no es, ese culto ya no está tan oculto. Hoy vemos esta forma de ritual, esta forma de hacer ceder a la gente es hechizándolo, intoxicándolo, porque lo dijo ayer en el video que nos compartiste, Jess, de Elan, que llega la noche, se pierde y de pronto ya están haciendo cosas, ya se ven como zombies, ya se están transformando y se tienen que meter cosas para poder hacer este tipo de rituales. Antes era de una forma, hoy el ritual ha evolucionado. Por ejemplo, una gala en la casa de los famosos. ¿Tú no crees que sea un ritual? Ay, pues es que ya todo tiene simbolismo. Todo tiene simbolismo y, o sea, yo me acuerdo mucho de la de Madison con su vestido rojo, porque te digo que esto bueno, he visto varios videos así de simbología y a las que van iniciando, pues las visten de rojo, a las que van a iniciar en esas sectas, o a las que entregan, pues, y sí está, es que hay tanta cosa que uno así como aquí que lo estamos platicando, ¿no? Que son debates. Pero ¿quién sabe la realidad de las cosas, verdad? Porque los poderosos estos están tan locos. Y fíjate, yo tengo una teoría, yo tengo una teoría también que he leído y que de repente he visto, de que ahorita, como es que está todo así saliendo a la luz y es como una batalla. Bueno, en realidad es una batalla de energías. Según lo que también comentan algunas personas es que ya no hay contacto con estos seres o energías, como por ejemplo los reptilianos, que nada más son los seres humanos que ya tienen esa enseñanza de estos seres y que están peleándose el trono, como por ejemplo estos el Zucaritas, el de Twitter y el Musk y todo, que tienen este poder, y otros que hay por ahí que dicen, bueno, tenemos que hacer nuestra batalla para ganarnos ese trono que dejaron los otros. Entonces, por eso también se dice que ahorita está así tan movida la cosa, porque ya no saben ni qué hacer para llamar la atención. O sea, hay muchos compitiendo por quedarse con la narrativa, y luego que también quieren hacer un solo gobierno, una sola religión, una sola economía, o sea, para que quede una sola persona en ese poder. Puede ser otra teoría también. Es que uno ni sabe tanta cosa que puede pasar. Digo, si pasa... A ver, sí.
¿Qué dice Alex? Dime, termina, Jess, bueno, termina. Es que yo lo veo a gran escala, porque esto lo que está pasando es a gran escala, porque a menor escala, hasta en las mismas familias es una secta, o sea, las amistades, los trabajos, entonces esto se magnifica a lo que estamos viendo ahorita, que es más grande, pero digo, si pasa en las religiones, que también son ciertos rituales, ¿verdad? O sea, claro, son positivos, pero también tienen su rollo ahí, pues hay tanta cosa, de iniciación, rituales, entonces, pues sí, son temas muy interesantes, a mí por eso me llaman mucho la atención. Está fuerte el asunto. Le quiero mandar un saludo a mi hija que está allá viéndonos y Daniel es su esposo, mi yerno. Ay, mi yerno. Un saludo. Nunca pensé que lo fuera a decir. Pero bueno, oye, mi querido Alex, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la forma de culto ha evolucionado? Y aquí lo interesante, hace rato Lili dijo algo interesante. Ya parece moda el estar en una cosa, en un culto, en el otro, ya parece muy nice, muy muy no sé, o sea, tienes que estar ahí dentro, pero también hay algo interesante, no sé si lo dijo Lili o quién, en que sin querer queriendo, valga la expresión, inocentemente, estamos siendo parte del culto, estamos dentro del culto. ¿Tú qué piensas, Alex? Rápido, Adelante, rápido, Gris, de que comente Alex, es que ese es el punto, normalizar todo, que sea tan normal que tú digas, quiero ser así, quiero tener un culto, quiero pertenecer, o sea, se está normalizando, es muy, pues está feo. Ya, esto era todo lo que quería decir. Es que sí se siente feo. Adelante, Alex. ¿Tú qué piensas? Creo que las redes, no quiero decir que no son buenas porque tienen su buen uso, por ejemplo, claro, para comunicación con familiares, amigos, pero también traen un componente que nos, insisto, nos invitan a estas emociones. Un ejemplo, envidia. Oye, sabes que una persona pierde el trabajo y ve en las redes que un compañero de la preparatoria está en Europa y empieza a darse esa situación, a darse situaciones de enojo, de morbo, de cosas así. Entonces siento que toda esa transferencia de energía se da en eso, o sea, el culto que tanto lo estamos llamando, ahorita se ha magnificado desde la televisión, las redes, el internet y todo esto que se está dando ahorita. Pensemos si no existiera todo esto, pues por ejemplo, imagínense que no había ni televisión, pues ni Casa de los Famosos, ni cosas así, a lo mucho es leer el periódico, un libro, una revista, o sea, se fue magnificando los medios de comunicación y entonces se fue magnificando cómo ellos pudieron ampliar este culto, pero es obvio que hay un culto aquí. Hay un culto y en los comentarios han tenido excelentes, Rihanna en el Super Bowl, las Olimpiadas, muchas situaciones y saben que yo sí, ya en ese sentido sí tengo que reconocerlo, que ha ido en aumento. En los últimos años ya como que ya están exagerando. Entonces, ¿qué me dice eso? Que ocupan esa energía más que nunca, que ya no les está llegando, o sea, como súbele, o sea, ocupo más. La cuota. Exacto, y es porque, insisto, que ya no se las estamos dando, como que la gente ya, yo veo a la gente, no sé, más tranquila, más como diciendo, más entendiendo que pues para qué me enojo tanto, me acelero tanto con estas situaciones, cosas así. Sí quiero aclarar algo, yo por ejemplo, la Casa de los Famosos, la verdad, yo no la seguí, pero no creo que tenga nada de malo si lo ves desde un punto de vista de entretenimiento, de tener un favorito, como en los juegos. Yo sí veo, por ejemplo, juegos de fútbol americano, tengo mi equipo favorito, me emociono de cierta manera, pero al final se termina el juego y sigo con mi vida, ¿no? Entonces, claro. Creo que en la Casa de los Famosos el punto es cuando, por ejemplo, a propósito, en mi opinión, a propósito metieron a Adrián Marcelo, que yo lo conozco muy bien porque aquí de Monterrey, a él y Diego Rosarín son famosísimos. No, no es mi vecino, pero son muy conocidos él y Diego Rosarín y es obvio que lo metieron a hacer una polémica enorme, o sea, él tiene esa situación, ¿no? Entonces, digo, aquí se decía, no sé si es cierto y si Jessy sepa, pero se decía que le pagan 500,000 pesos semanales por estar ahí, una cosa así, que pues es una muy buena cantidad de dinero. Y de alguna manera, él es el ejemplo del youtuber, él y Diego Rosarín, del youtuber que está
que trae la antorcha de los medios, ¿no? O sea, sigue incitando al odio, a la separación, porque la verdad no es por juzgarlos, pero es lo que hacen. O sea, traen un discurso de separación, de juzgar, de denostar, y no sabes cómo se burlan de gente que no piensa como ellos. Y en especial Diego Rusarín es una persona muy arrogante, muy arrogante. Hay muchos, sí. Sí. Pero bueno, perdón, ahí me desvío un poco, pero no. Siento que este tema... Es que yo te voy a decir algo, déjame meter un paréntesis para que continúen ambos, es que es parte del ritual. O sea, tienes al sacerdote, y tienes al monaguillo, y los monaguillos son estos personajes que están incitando al odio, que están moviendo más esto, o sea, son una extensión del ritual. Y creo que has dicho un gran ejemplo, pero hay muchos. Por ejemplo, ¿no? En la semana, el tarado si hablamos de la Casa de los Famosos, el Franco, ese tipejo. O si hablamos de otra cosa, si hablamos de extensiones de ritual, lo que pasó con Salma Hayek y la otra, en el desfile de modas, también es una extensión del ritual, también es el pleito de poderes, también es el ya estoy tomando posesión y no te lo va a dar de buena gana o de mala gana, según, ¿no? Entonces, es parte del show, mi querido Alex. ¿Tú qué crees? Y ahorita que nos siga comentando, Jess. Sí, es parte del ritual y estoy optimista que como que lo que está sucediendo, ya también lo mencionó, hay un discurso ahorita que se fueron sus patrones, ¿hace cuenta? Se fueron, los dejaron solos, les dejaron así, bueno, quédense ustedes ahí controlando lo que puedan, entonces están destruyendo ellos mismos, ¿no? Sí, lo que siento es que está pasando algo un poquito diferente, que es que de alguna manera ellos mismos van a llegar al punto en que cuando ya no nos puedan controlar, cuando ya realmente no les demos su energía, se acabó el juego. Se acabó el juego. Y entonces ya viene otro cambio, ¿no? Entonces, es mi recomendación, y la doy mucho en mi canal, es, yo siento que hay 3 maneras de reaccionar ante todo: positiva, neutral y negativa. Si es positiva, es excelente, es que hay resonancia, es que te creó, o sea, fue algo que al final te sentiste contento, algo que te hizo reír, es precioso, es perfecto. Neutral también está bien. Por ejemplo, en un partido de fútbol, lo viste, te divertiste, no les entregaste tu energía, fuiste a un concierto de rock, no les entregaste tu energía, te divertiste, cantaste, pero al final te quedaste tú tranquilo. Pero negativo es, por ejemplo, algo que te deja agotado, que te deja cansado, que te deja enojado, que sientes que un poquito no lo tienes adentro de ti, sino es algo del exterior que necesitas. Y es, por ejemplo, como se puede convertir el dinero. La gente que está vacía adentro empieza a acumular dinero, no les da felicidad, entonces quieren más dinero, y luego es cuando vienen este tipo también de mañas feas, porque están buscando nada más y al final siempre están vacíos, porque la felicidad no está afuera, la felicidad está dentro de ti. Entonces, algo que te llena, perfecto. Algo que te divierte, perfecto. Pero algo que no te da, déjalo. Así, sí, ves un video, no te gusta, págalo. O sea, sí. Así es como lo veo, ¿verdad? Sí, dale, no me lo recomiendes. Eso puedes hacer en YouTube, en varias plataformas se puede hacer eso. También tiene grandes ventajas. ¿Qué les parece si vamos a ir cerrando, mi querida Jess? A mí algo que me encanta de ti, porque sí veo que te afecta el estar hablando de esto, es que llegas de pronto, a pesar de que no tienes la apertura que yo tengo en ver cosas, llegas a intuir, llegas a sentir que algo ya no está bien y de pronto cambias la perspectiva. ¿Qué compartirías a la gente en tu experiencia de, por ejemplo, la Casa de los Famosos es algo tan denso, ahora estar hablando de esta situación? ¿Cómo no engancharte? ¿Cómo no ser parte del ritual? ¿Cómo no estar dentro del sacrificio, de ser el partícipe del sacrificio de ciertos personajes? Como pasó con Adrián Marcelo, que pues sí, no nos gustó, pero tampoco lo hundimos y le clavamos también el puñal. ¿Cómo le haces tú? Pues mira, es que es educarse, preguntar, cuestionar, analizar, ver, yo eso es lo que aplico, veo comentarios aquí y allá y bajo la información y yo analizo las cosas y digo, ok, esta es la realidad. Y mira, decía algo, bueno, quizá me fui por otro lado, pero me gustó mucho lo que dijo Enigmas en la historia,
de que esto de Ajá. Daddy es un test para anticipar lo que viene. También Aquí. eso puede ser cierto, de que todo esto que nos están enseñando en los medios, en el internet, en las noticias, sea también un examen para todo lo que pasó en el encierro, por ejemplo, para ver cómo reaccionamos nosotros ante esto. Por eso yo soy, ahí viene la respuesta a tu pregunta. A mí, por eso yo sugiero mucho a la gente discernir, o sea, no que otros piensen por ti, tener tu propio criterio y que te estén, o sea, porque desgraciadamente los medios de comunicación, el internet, el TikTok, el YouTube, te van a estar saturando con información así, para que tú caigas, para que tú te enganches. Y hay gente que sí, que le da clic al video y dice, sí, y te vas con todo, ¿no? Entonces, tú lo que puedes hacer, saber de qué se trata el jueguito, educarse, porque sí hay maneras en las cuales te puedes educar. Por ejemplo, estos videos que estamos haciendo, hay canales de personas que sí dicen estas cosas, que no tienen muchas vistas quizá, porque no se prestan al juego, pero educarte para que sepas cómo funciona esta Matrix y poder, pues sí, discernir la información de lo que te está llegando. Y yo lo que he optado es, últimamente, lo que puedo tocar es lo real, pues. O sea, veo la información en la internet, pero lo cotejo con la realidad acá afuera, porque las noticias usualmente te dicen cosas que no están pasando en la realidad, que nos meten miedo de que ahí vienen 3 huracanes, como decía Alex, ¿no? Que después del encierro, mañana otra vez otro virus, y mañana otra vez. Entonces, yo también he optado por eso de ver todas las noticias y decir, ay, sí, está bien. Hasta que no pase, ahí es cuando yo me ocupo. No me preocupo, me ocupo. Porque las redes sociales te van a meter miedo. Y sí es cierto también, como ya ven la gente que no se engancha, te empiezan a saturar con más cosas. Ahorita con los realities, por ejemplo, que pues yo estoy metida en ese rollo, ¿no? Ahorita, ¿por qué la televisión está optando por eso de los realities? También tiene truco ahí, para que la gente se enganche en creer que eso es real, porque ya no creen tanto en las películas, en las series, se Alex, conoce dile al como que es reptil algo. que se calme. No, aquí pasó algo muy extraño, se cayó algo solo, pero bueno, Sí. no pasa nada, me asustó, perdón. Está interesante. Oye, me acordé ahorita de que también de una vez que tuvo en el canal a un señor que según esto tiene contacto con extraterrestres. Se me iba la señal. O sea, estaba platicando bien a gusto y me estaba contando y se iba la señal, se le iba el internet y, o sea, bien raro porque usualmente cuando invito gente no pasa eso. Y cuando hablamos de esos temas, se meten y todo, y el señor me decía, o sea, el muchacho me decía que sí le pasaba en otras transmisiones de que no lo dejaban hablar de repente de ciertas cosas o lo interrumpían. Y se me hacía algo bien, bien curioso, pues, digo, o sea, sí pasa todo esto de las de los energías movimientos y todo esto. Entonces, sí, entonces yo lo que he hecho últimamente es irónico, porque yo estuve en un grupo que se volvió después una secta donde nos estaban dando esa educación de discernir toda la información, de no creer en los medios de comunicación porque llevan una narrativa y todo. Es muy irónico, pero es lo que yo he hecho en mi vida. O sea, me quedé con lo bueno de ese grupo, de esa información, y yo ya no creo en los medios tampoco, pues. A mí me gusta ver el reality y me engancho hasta cierto punto, pero como jueguito. O sea, de que, ay, los nominaron al que me gustó, pero hasta ahí, o sea, le apago a la tele y mi vida real, lo físico, lo real es otra cosa. Eso es lo que yo le doy atención, no a algo de la tele. Ok. Entonces, Alex. si yo... Adelante, mi Jess. No, Jessie, adelante, por favor. Sí, termina. Rápido, o sea, por ejemplo, lo de la computadora, digo, sí te afecta, por ejemplo, el hate y todo esto, que se mete uno al X y te afecta que estés leyendo tanta cosa, pero creo que sí tenemos que tener ese poder sobre uno mismo, de decir, le voy a cerrar la computadora y me voy a caminar, o sea, dejo de las redes sociales y veo esa diferencia entre lo que es real y lo que es ficticio. Porque sí es cierto, cuando sales a contactar con la realidad, a caminar, por ejemplo, ahí te das cuenta que es cierto, es una burbuja y mucha gente se quiere meter a esa burbuja y hay que tener el control sobre uno mismo, no dejar que otras personas te controlen, como la tele, por ejemplo, ¿no? Saber jugar, bueno, otra vez redundando, saber jugar el jueguito. Exacto.
Exacto. Y me encanta esta palabra que acabas de decir, que yo la menciono mucho, que mi querido Alex lo menciona mucho, el discernimiento y el criterio también agregaría, su servidor agregaría el criterio de ya de pensar, sentir, de no dejarnos enganchar, Alex. ¿Tú qué recomendarías? Porque está bien, ya salió algo a la luz y demás, y cómo ser objetivo, no caer en el ritual, no normalizarlo, no dejarnos llevar por la manada. ¿Qué tendríamos, qué consejos nos dan? Porque la fórmula perfecta no la tenemos, pero ¿qué consejos sí nos podrías compartir? Que cada quien sienta dentro de cada uno y para mí ese es el discernimiento real, una resonancia que hay. Tenemos una campanita, que a algunos le dicen el angelito, una cosa así, pero tenemos una campanita, nuestra intuición espiritual, que siento que es esa conexión con nuestro real ser y que es el que ustedes van a sentir eso si, por ejemplo, algo no es lo que deberían de estar consumiendo, hablando de contenido, ¿no? Sí quiero decir que yo estoy totalmente convencido que hay programación en todos lados. Ahorita estuve leyendo, en lo que ustedes platicaban, los estaba escuchando, pero también leyendo los comentarios, y mencionaron uno que se mete en voces y todo. A mí me pasó hace poco, estuve en otro canal, y una persona con mucho mayor sensibilidad que yo me dijo se estaba metiendo una conversación completa de otras entidades en el video, pero se escuchaban a un volumen que tienes que tener ese don. Ahorita, de hecho, también se está metiendo un ruidito ahí. Lo que te sucedió a ti, hace un par de semanas, también siento que tal vez no fue así malévolo enormemente, pero también fue algo ahí que llegó a tu espacio. Y como que, ay Dios, y se fue, ¿no? Entonces, hay muchos simbolismos de la chica que platiqué, yo veo mucho simbolismo ahí, mucho simbolismo, es increíble. Así es, de la Switchy. Es increíble la transferencia de energía que se da en sus conciertos. Es increíble. Y toda su situación de los cositas, de las pulseras y todo eso. Entonces, todo eso se da y pues, ¿qué es lo mejor? Pues, aprender el juego, como dicen ustedes, como dice Jesse, como dices tú, de entender que esto, al final, sí tenemos el control, está el discernimiento adentro de nosotros, y si empiezan a confiar en su intuición y escucharla, no, hombre, yo la verdad es que no lo tendría de otra manera. O sea, y sí va a haber situaciones, creo que te platicaba, de que, por ejemplo, ha habido temas pues, que no me interesan en lo más mínimo. Claro. Hay una razón no significa que yo esté bien, significan que a mí, por alguna razón, no hay resonancia. Entonces, me agotan, ni siquiera quiero invertirle el tiempo. O sea, situaciones así, si están viendo un video y dicen, oye, es que ya, que se acabe, hay algo mal, mejor consume otra cosa, ¿no? Y creo también que están intentando denostar o minimizar a los creadores de contenido. Y yo estoy de acuerdo, los mejores creadores de contenido son los de poquitos, los canales chicos. Sí. Y hay que ayudarnos entre canales chicos porque no nos va a ayudar la plataforma. O sea, eso es un hecho. No nos va a ayudar la plataforma. Ya un poquito, porque estuve a punto de perder mi canal en inglés, estuve en 2 strikes. Ya un poquito les entendí lo que no les gusta. Entonces, inclusive he silenciado palabras en videos míos. Como yo grabo, no hago lives. Cuando tengo un invitado y dice 2 o 3 cosas, le digo, no te preocupes, voy a tomar nota y te vas a estar mudo cuando lo silencio. Así es, porque no les gusta ciertas situaciones, especialmente del tema de este sistema. ¿Por qué? Porque ese sistema también los tiene a ellos, ¿no? Así es. Esto es importantísimo en este canal. Fíjense qué interesante lo que dice Lili, me encantó su comentario. Sí, la verdad yo tenía muchísimas ganas cuando conocí a Jess. Es más, creo que yo le picaba para que hablara de estos temas. Y hoy me encanta su estilo, su forma. Cuando conocí a Alex, aunque tenemos diferente lenguaje, diferentes cosas, pareciera que vamos a un mismo objetivo. Entonces, a mí me interesaba mucho hablar de esto y tomar como ejemplo a este pobre sacrificado, este pobre tipejo. Y pues sí, mi querida Lili, es un tema y yo sabía que esto iba a gustar, yo sabía que esto iba a encantarles y también a Jess y a Alex les motivaba mucho, ya estaban emocionados de hacerlo, pero quiero decirte algo, no prometemos nada porque ya sabemos cómo se mueven las cosas ocultas y nos sabotean. Vamos a hacer todo lo posible por no permitir ese saboteo y, por supuesto, participar en otra ocasión.
no en este canal, a lo mejor en los otros, jugar el juego, echarnos una partidita de ajedrez, ¿cómo ves, mis queridos? ¿Cómo ven? Para poder compartir con ustedes, porque acaban de decir, no sé quién lo dijo, si Alex o Jess, en que necesitamos informar, compartir. Cada uno pone las piezas del puzzle. Han hecho varios comentarios muy buenos, interesantes, y cada uno ha participado en informar, comunicar a alguien que a lo mejor no sabemos qué tanto esté sometido y de pronto necesita una información, un conocimiento que le haga clic para decir, entonces no estoy tan perdido. Es que yo veo cosas, su servidora veía tantas cosas que yo creía que estaba loca y ahora resulta que hasta especialista me volví. Entonces, sí es importante que sigamos unidos y sigamos apoyándonos los unos a los otros. Va a costar, no va a ser fácil, porque ya nos van a criticar, nos van a juzgar, nos van a meter, pero vamos a hacer algo. ¿Tú cómo ves, mi querida Jess? Sí, hay que seguirle con este tema y hay que seguir, pues, reeducándonos. Es que no creo, fíjate, mucha gente creo que se ofende cuando dices hay que educarnos, porque como que dicen, no, a mí no me tienes que educar. Pero sí, también hay que tomar en cuenta que aceptar que hay diferentes opiniones y no significa que por eso estás peleando. Y hay que darnos mucha cuenta de que esto es lo que quieren los medios, y ahorita el jueguito de las redes sociales, separarnos. Por eso, sí, pelearnos. Por eso es tan, ¿cómo te diré? Tan exitoso el tema de la polémica del morbo. ¿Por qué? Porque estamos peleando unos con otros. Cuando la información es de unir gente, ahí a toda la gente se le hace aburrido, ay no, qué flojera, ay no, pero la cosa es pelear. Por eso la gente crece, porque se pelea. Y desgraciadamente es tan patético que hay gente que, bueno, es que Adrián Marcelo es el vivo ejemplo. Son personajes que hacen eso y vean cómo está teniendo tanto éxito. O sea, está separando gente y la plataforma, la Matrix, el sistema, como quieran, le está dando esos números. ¿Por qué? Porque está jugando el jueguito, desgraciadamente. Claro. Desgraciadamente, claro. Sí. Y cuando tú no te portas de esa manera, cuando no caes y no te enganchas, el sistema no te ayuda muchas veces. Tienes que jugar ese jueguito. Mira, a mí me gusta, por ejemplo, lo de la Casa de los Famosos, pero de repente me meto ahí al salseo, pero hasta ahí. Pero no me interesa llegar a más, o sea, no me interesa tener más vistas, porque sí sé que para tener más te tienes que meter a crear conflicto y alimentar el juego. Alimentar el algoritmo ahora. Sí, exactamente. Entonces, como también Alex lo comentó de que en su otro canal de YouTube lo han silenciado, también a mí me han silenciado, no en pero en el otro que tengo sí, y hubo un momento en que dije, no, ya no, ya, o sea, ya basta, porque intentas comunicarte y te silencian. Entonces, pero sí hay que apoyarnos, hay que seguir hablando de estos temas, a mí me gustan muchísimo. Intentar dar ese mensaje y seguir debatiendo estos puntos que son... es que hay gente que le interesa, por eso está la gente aquí, y yo sé, claro, por los comentarios que estoy leyendo, que la gente le interesa y la gente sabe. Entonces ya es momento de que apoyemos este tipo de información. Mi querido Alex, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves? ¿Podemos seguir aportando a la gente? ¿Lo necesita? Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Lo único que tal vez, de cierta manera ustedes también lo dijeron, es ese discernimiento interno. Sí siento que al final todo lo tenemos que filtrar por nuestro interior. No significa que lo desechemos, pero sí, como si fuera agua, no significa que esté sucia o limpia y pase por nuestro filtro y lo que quede es lo que... Claro. Y puede que quede nada. Por ejemplo, si yo veo un video de Adrián Marcelo y me obligo a verlo, o sea, porque lo apagaría a los 15 segundos, pero si me obligo a ver la hora o lo que dure, que aparte es increíble, hacen contenidos de 4 horas y cosas así, es contenidos que típicamente no deberían de tener tanto éxito por la duración, por el span de atención de la gente. Pero si me lo viera, al final filtraría y no me quedaría nada. No significa que es malo, no significa que, etcétera, significa que a mí no me quedó nada. Entonces, no sé si esa analogía sirva a entender lo que quiero decir. No significa que no vean o no acepten otro contenido. Yo les sugeriría nada más que
crean en su ecuación, porque tienen un filtro enorme y es parte de su ser, y entonces eso les va a dar una guía que no van a encontrar en ningún otro lado, porque la verdad sí siento que nadie como ustedes mismos para guiarse por su vida. Entonces, tienes razón, o sea, hablo yo de muchas cosas. Yo la verdad últimamente he tenido 10 invitados consecutivos, que faltan videos de salir. He tenido personas que dicen que han estado dentro de naves, o sea, entonces, no significa que todo, o sea, hablando de este ejemplo, no significa que todo lo acepto. O sea, yo tengo el invitado, lo escucho, hago mis comentarios. Entonces, sería lo mismo, no todo tiene que ser verdad o mentira. O sea, podemos entender y también podemos decir, tal vez él lo vivió y tal vez es algo que yo no entiendo y tal vez es en otra dimensión o es algo que, no sé, o sea, porque tendemos sí creo que el sistema nos enseña de que si no lo ves, no lo escuchas, no lo sientes, no lo tocas, y qué más me falta, no lo saboreas y no lo entiendes en tu mente, no existe. Y entonces es donde yo me abriría a decir, bueno, tal vez suceda todo eso, pero pues puede ser que esta persona es algo que yo no me ha tocado todavía ver, entender. Entonces, ahora sí que el dicho del que callo otorga ahí se me hace que no aplica. O sea, es simplemente decir, ok, perfectísimo, pero no sin necesidad de enfrascarnos a decir, no, es que es mentira, no viviste. Porque me tocó con una persona que me dijo que no, que yo lo que digo que he vivido no es cierto, etcétera. Y le dije, muy bien, es tu versión y yo tengo la mía y ahí vamos a quedar, ¿verdad? Nos vamos a pelear. Es que sabes que, sí, claro. Sabes que no es que tú no lo hayas vivido, todos lo han vivido, yo a todos les creo. Aquí el detalle es entender y comprender si es una farsa, si te han engañado, si te han manipulado, porque no quiero verme paranoica y no quiero verme toda psicótica, pero es en serio, o sea, nos engañan tanto que ya no sabes qué onda. Entonces, sí, yo no dudo que han vivido, pero aquí el detalle es, ¿será? ¿Será o no será? Entonces, bueno. Nomás para comentar eso, es que es juego de ajedrez. Entonces, es un juego de ajedrez bien complicado. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Pero por eso, en vez de intentar comprenderlo, al menos a mí me ha funcionado irme con mi interior, irme a mi ser. Y no estoy diciendo que sea yo sabio, ni mucho menos, porque no va por ahí, sino me ha dado una tranquilidad de decir sí. Y aparte la tranquilidad que puedo estar equivocado en absolutamente todo. Y esa tranquilidad ¿cómo se llama? Me ha logrado un poquito en toda esta locura que estamos viviendo, estar muy tranquilo. Yo creo que estos últimos años han sido los años más tranquilos de mi vida, porque en esencia me ha abierto esta posibilidad de que, bueno, como dices tú, igual todo está mal, todo es un juego, digo, esto es una ilusión y cosas así. Sí, puede ser. Así es. Oye, quedarte con quedarte con lo bueno. Yo eso también he aprendido puedes escuchar un montón de cosas, puedes ver un montón de cosas, pero te quedas con lo bueno, con lo que te sirve a ti, porque lo que te sirve a ti no le va a servir a otra gente y viceversa, ¿no? O sea, lo que le sirve a otra gente a lo mejor a mí no. Y sí, yo también he aprendido y me gusta explorar, me gusta leer, me gusta preguntar y usualmente no juzgo, te digo, ay, está bien fumado. No, puede ser que sí, y le sacas lo positivo a todo, y es cierto lo que dice Alex, eso te hace estar más tranquilo, te hace estar en ese estado neutral y no engancharte, o sea, simplemente escuchas a la persona, te enriqueces con su opinión y hasta ahí. Si no te parece, te vas. No, pero usualmente hay gente que no, sí, no tiene que ser lo mío y lo que yo digo y tú estás mal. Pues a eso me refiero. Eso creo yo es una programación que nos quieren que nos cuestionemos unos a otros en ese sentido y digan, no, tú estás mal. Y de alguna manera, gracias Lili, buenas noches. Es que creo que ya se tiene que ir con Angelito. Sí, y está empezando Angelito a las 9, creo. Entonces, por eso voy cerrando, porque también es que ya vimos, y nos lo dice Lili, y lo sabía, claro, por supuesto, que Saludos. Tenemos mucho de qué hablar y creo que nosotros somos el claro ejemplo de que Jess tiene una perspectiva, Alex tiene otra perspectiva y su servidora tiene otro. Y aquí, aunque yo me las doy de bien fregona, que veo mucho y soy no sé qué, no, también me faltan otras cosas, el chat te aporta también otras y podemos sacar conclusiones. Somos las piezas del puzzle, somos las piezas del ajedrez y no somos los peones, ni los tontos, ni la manada, sino al contrario de aportar.
Y no porque hablemos bonito, porque yo vea más o Alex esté más conectado en su yo, es el profeta y es el pastor. Aquí vamos a tratar de estar aportándonos y acompañándonos. Y de que nos van a sabotear, agárrense, porque así es este juego y así es este show, pero vamos a hacer todo lo posible por no permitirlo. Estas son las formas de contacto de su servidora, por si quieren algún servicio. Voy a hacer todo lo posible de hacer una emisión especial para contestar todo lo que, o hacer una retroalimentación de todo lo que ustedes comentaron en el chat. Pero despídete, mi querida Jessie, y danos tus formas de contacto, danos tus redes sociales para ya darle adiós a esta emisión, y muy agradecida de que hayan estado con nosotros. Ha sido un total placer, con reptiles, espantos y demás, con todos tus compadres encima. Se cayeron cosas y no, sí estuvo así. Sí, ya sé. No, pues gracias, Lisel, por invitarme. A mí siempre me gusta venir aquí a platicar de estos temas. Eso es muy interesante. Y también, bueno, ya conocí a Alex, que lo vi en el canal de Angelito y me gustó mucho su opinión. O sea, ya me suscribí a su canal. Me pueden buscar, bueno, los que no me conocen, ya saben, yo soy de Chismecito Channel. Si no me conocen, vayan allá, Chismecito Channel. Ahí platicamos de realities, de la casa de los famosos usualmente, pero también en mis lives platico un poquito de estos temas, aunque no mucho, porque yo sé que a la gente de repente, no, tú di el chisme, pero de repente si les gusta platicar sobre teorías de conspiración y metemos este tipo de temas, entonces váyanme a visitar allá y vamos a seguir aquí platicando. Y también Alex, Grisel son invitados para que vayan a mi canal para también echar allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Alex, cuéntanos, ¿a ti a dónde te podemos ver y seguir? Muchas gracias. Mira, es muy sencillo. Si ponen en su navegador el show de alex.tv, los lleva al canal de YouTube. O sea, si es un dominio de internet. También tengo un correo electrónico, hey@elshowdealex.tv. La verdad es que desde que empecé recibo correos. Es la forma de comunicación más fuerte que he tenido, o sea, digamos, más movido. Y entonces, no que yo sea experto en algo, pero a veces me hacen preguntas y todo. Yo encantado de darles mi opinión, que es lo que les puedo dar. Realmente no puedo más allá de eso. Entonces, definitivamente me gustaría, Jessie, invitarte a que pronto tengamos un episodio de lo que quieras platicar. Si te gusta extraterrestres o algún otro tema similar, me encantaría tenerte. Yo no tengo lives, yo grabo, es por cuestiones de que no puedo comprometer una hora. Entonces grabo típicamente durante el día, pero ahí nos ponemos de acuerdo el día que se te acomode y es algo muy relajado. Y pues invitar a todos, digo, si quieren pasar con mi canal y también si quieren alguien, la verdad es que yo no tengo problema de recibir a todo tipo de invitados, quiero decir todo tipo de experiencia, o sea, no todo tipo de invitados, sino si nunca han estado en un canal y todo y les trae la curiosidad y quieren platicar, yo con todo gusto. Quitamos la cámara si es algo, he tenido episodios de solo audio. Y si hablan inglés, en mi canal que está un poquito más avanzado es thealexshow.tv. Ese ya tiene como casi 400 videos y digamos que ese es donde ahí sí hay mucha cosa medio loca, ¿no? Pero he hablado casi de todas las teorías de conspiración y he tenido invitados y he tocado temas, ¿no?, muy interesantes. De hecho, yo estaba en otra plataforma que es BitChute. Esa no hay ninguna censura, pero hay mucha negatividad, fue lo que no me gustó. Y no pude subir alrededor de 100 videos que se quedaron en esa plataforma porque fue cuando me metí en la bronca que YouTube casi me tumba el canal, exactamente por tocar esos temas que no les gustan que toquemos, ¿no? Sí, exacto, no les gusta, no quieren a la gente despierta, pero yo digo aquí, se la pelusquearon porque ahí la llevamos. Interesante la gente cómo está comentando, interesante cómo la gente está tratando de involucrarse. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar y seguir sembrando. Ha sido un gran placer para mí, estoy emocionadísima porque logramos el objetivo. Ha sido una interesante sí, perdón por no compartir los canales, perdón, pero aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link para que por favor sigan a cada uno de nuestros invitados y pues espero pronto nos volvamos a reunir en cualquiera de los canales. Aquí es su casa, es su canal y esperemos pronto volver a estar con ustedes. Gracias, Alex, gracias, Jessie, lo logramos, fue un programa muy interesante y sabía que íbamos a hacer una gran participación. Gracias a ustedes.
Pues Muchas nos vamos. Gracias. Nos vamos, mis queridos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Muy buenos días, muy buenas tardes, lindas madrugadas. Que tengan un gran, maravilloso momento. Yo soy Grisel. Gracias por haber estado aquí y nos vemos en la próxima. Adiós. Buenas noches. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti, tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en mi programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.